Dios ha sido bueno, son muchas cosas que hemos vivido, hemos experimentado, hemos visto grandes milagros de parte de Dios. O sea, ¿cómo define usted a ese Dios cuando hace milagros? Cuando vimos cómo Dios levantó a mi cuñado de la muerte, estando en cáncer. ¿Sí? ¿Sabe ese tipo de milagros? Cómo Dios sanó la vida de nuestra hija, cómo Dios restauró el matrimonio, cómo Dios le dio a esa promesa, cumplió la promesa en Abel y Paloma, en sus bellos hijos. Y cada uno de nosotros somos testigos de la grandeza de Dios, ¿cierto o no? Pues esto es hay un anuncio por ahí que no cante, que es Santo María, no sé qué, que no cante por nada, ¿no? Yo a Dios no lo cante por nada, porque hemos vivido tantas cosas que ¿a dónde iré? Dijo el profeta, ¿a dónde iré? ¿A dónde huiré? Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes este inicio de año, algo bien importante y que tiene que llevarse a... Eso es todos los días, el ser cristiano, el ser un hijo de Dios, el establecer el reino de Dios en tu vida. Esto es todos los días. No es como aquel traje que tú te pones, un smoking, cuando te invitan a una boda. ¿Qué haces? Lo rentas, lo compras, te lo pones, va bien guapo, pero ¿qué sucede cuando pasa la fiesta? Te lo quitas, lo cuelgas y ahí queda, ¿no? Yo todavía tengo el traje de mi graduación cuando me recibí en la escuela, imagínense. Ya no me lo quise poner, pero no, pero bueno, ahí está todavía. Además te lo voy a regalar, para que a ti te va a quedar, ¿eh? Era 28, hoy soy 48, no es cierto. Pero imagínense, los años pasan, ¿no? Pero la cosa de Dios no es, hoy soy cristiano y mañana no, hoy me va bien, me pongo mi traje de cristiano, me porto bien una semana, viene la lucha, viene la prueba, me lo quito y comienzo a retroceder mi vida. Esto no es así. La cosa del Señor, cuando usted y yo establecemos el reino, es para toda la vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Establecer el reino de Dios es establecer a Jesús en nuestra vida. Permitir que el Espíritu Santo comience a dirigir nuestra vida, que nos comience a enseñar, que nos comience a llevar por la senda de justicia. Entonces, esto de veras es el tema. Me encanta tanto así que cuando Iglesia, Familia de Familias nació o nace, orando al Señor, bueno, ya nos dices, tenemos el llamado, está la congregación, pero falta lo más importante, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión para Familia de Familia? No todos tenemos la misma visión, la misma misión como iglesia, ¿sí? Pero Familia de Familia, Dios establece ¿cuál? Está en Marcos capítulo 1, versículo 15, ¿sí? Establecer el reino de Dios en cada familia, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, en cada niño. O sea, eso es lo que Dios puso en nuestro corazón, establecer el reino de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando hablo de establecer el reino de Dios, hablo de que tenemos que establecer un verdadero cambio, una transformación genuina, ¿sí? En cada uno de nosotros. La iglesia tiene que ser testimonio de ese Cristo resucitado. Amén. Usted y yo hemos sido llamados ¿para qué? Para ser los embajadores ¿de quién? De Cristo. Usted y yo hemos sido llamados para representar a ese Cristo resucitado. ¿Por qué cree usted que Cristo seleccionó 12 hombres al principio del ministerio? ¿Por qué? Porque alguien tenía que continuar el trabajo que él había empezado. Y de predicar las buenas nuevas, que la gente se diera cuenta que había algo diferente. ¿Cierto o no? Antes estábamos metidos en el reino de las tinieblas, ¿cierto? El reino de la oscuridad. Ahora, Jesús vino a irrumpir el reino de las tinieblas, Señor, para mostrar
el reino de luz, que es donde estamos hoy nosotros. Dios nos llamó para estar en un lugar diferente, en un reino diferente. Imagínense usted que, bueno, la reina Isabel ya se murió, ¿verdad? Pero quedó el príncipe ya. Pero que a usted lo inviten a ser parte de un reino. Una ocasión nos testificábamos, estábamos allá en Mónaco, allá en, no sé si Francia, Italia, estamos en la parte alta, donde vivía el príncipe. Sí, Felipe. Y estábamos ahí, ya como un tipo de plaza grande. Al fondo había unas puertas grandes y muy grandes. Y de repente sale un hombre con una corneta y suena la corneta. Y en ese momento, todo se paralizó. Todo, o sea, los negociantes, los comerciantes, los que estaban ahí vendiendo, paran todo, la gente se queda. La gente que ya sabe, pues claro, que están enterados que el tercer sonido es porque va a salir el príncipe del reino. Entonces suena que estábamos ahí, y de repente sale un carro, sale otro carro, y la gente de visita. Y luego salen, después del segundo o tercero, sale un carro bien elegante. Y las banderas, y ahí sale el príncipe. ¡Wow! Si esto sucede afuera, ¿qué habrá adentro? ¿No te imaginas ser parte de un reino? O sea, un reino donde hay de todo, ¿no? Entonces, Dios nos ofrece un reino mejor que ese. Ser parte de ese reino, hermanos. Así que de eso se trata el mensaje del día de hoy. La visión de la iglesia no es la visión de los pastores, ¿sí? Es la visión de Dios a través de nosotros para poderlo compartir a ustedes, ¿sí? Esto no es de hombre. Dios establece la visión a través de los líderes para compartirlo. Y esto es lo que tenemos que entender como iglesia. Nuestra misión es esa: comenzar a establecer el reino primero, ¿dónde? En cada uno de nosotros. Pero después de nosotros tenemos que comenzar ¿a qué? A ensanchar su reino. O sea, porque el reino, hay reinos muy pequeñitos. Ahorita de hecho hay muchas series, ¿no? De vikingos y no sé qué. Y usted mira los reinos, unos reinos chiquitos, otros reinos más grandes. Y, bueno, aquí se trata de ensanchar el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Jesús o nosotros? Nosotros. Dios por eso nos llama a establecer su reino a nosotros, para que después nosotros podamos ensanchar el reino. Hoy estoy bien contento porque miren, hay casa llena. Ya decía el hermano Ramón, está quedando grande, pero ¿y ahora qué? Pues hay que seguir trabajando para que las almas, hasta que llegamos a otro volado para allá, hermanos, si llegamos a otro para allá, hasta que lleguemos allá, ¿no? Y pues, que las almas se salven. Amén. Así que, ¿por qué establecer el reino en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante establecer el reino de Dios en cada uno de nosotros? ¿Saben por qué? Porque estamos convencidos que a través de todos estos años, y esto, bueno, lo hemos leído, pero parte del leído lo hemos vivido. Somos testimonio de la grandeza de Dios. Somos testimonio de lo que Dios es capaz de hacer, ¿sí? La Escritura dice en Lucas 1:37 que para Dios nada hay imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios lo es posible. Amén. Así que comenzamos a conocer a ese rey, porque ¿quién es el gobernante del reino de Dios? Del reino. ¿Quién es el gobernante? Es Cristo. Cristo es el rey, Cristo es la cabeza, Cristo es el que nos gobierna, o el que nos quiere gobernar, el que nos quiere dirigir, el que nos quiere mostrar, el que nos quiere enseñar, hermanos, algo diferente. Antes estábamos sumergidos en el trabajo, en los quehaceres,
en los afanes de la vida, que no teníamos mirada otras cosas nada más que amanecía. ¿Cómo era tu vida antes de venir a Jesús? Te levantabas, desayunabas, te preparabas, ibas al trabajo, hacías horas extras, llegabas cansado, mirabas a lo mejor un rato la televisión, las noticias, qué sé yo, después te acostabas y venía el siguiente día y pasaban los años. Ahorita reflexionaba y yo recuerdo el año 2000. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el año 2000? Hijo, en el año 2000 fue tremendo, hermanos. Porque no sé cuánto, bueno, hay que jóvenes que nacieron en el 2000, pero los que nacieron antes del 2000, como su servidor, recuerdo, nunca había visto la iglesia tan llena como ese día, hermano. ¿Por qué? Porque la gente hablaba que se iba a acabar el mundo en el 2000 no quiero pasar en la iglesia. Después de eso, ya quitamos los servicios de radio. No, pero ese día era bien suave, hermano. Era bien suave porque y mirabas venir la gente en el último servicio, porque teníamos servicio a fin de año, y estaba la iglesia, no cabían. Cuando años antes, solo lo mismo de siempre, estábamos aquí en la iglesia, vamos a servir, lo mismo de siempre. Pero ese día, tú volvías a ver a la gente, mi hermano, esto nunca lo había visto. Y eran las 11:30, 11:45. Toda la gente se agarra de la mano. Yo me voy agarrado, hermano. Ahí conmigo hay unos días agarrados así. Yo me voy, pero me voy hasta agarrado de los calcetines, ¿no? 11:50. Y toda la gente expectante. 11:55. Y parecía que el reloj caminaba más lento. 11:59:30, hermano. Y guantes y balazo. Ahí se fue. No, y que ¿no? Los que estaban reprobados, pues todos, aleluya, ¿no? Pero pasó el 2000. Y ya han pasado ¿cuántos años? 23 años. Y aquí estamos todavía. Pues gracias, ¿no? Aquí estamos todavía. Pero lo que quiero decir, hermanos, que Dios es fiel, que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios se manifiesta cada día de nuestras vidas. Y cuando tú le abres el corazón a Cristo, suceden cosas maravillosas. Así lo veo yo. No sé cómo lo ve usted. Pero de veras que cuando yo amanezco por la mañana digo, papá, gracias porque muchos no amanecieron. Es un regalo de parte de Dios. El estar hoy, 8 de enero del año 2023, es una bendición. ¿Sí o no? Entonces a Dios le plació permitirnos estar el día de hoy aquí. El día de mañana no sabemos, nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, ¿cierto? Así que el poder establecer el reino de Dios en nuestras vidas es una garantía. Así lo puedo ver. Es una garantía, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, a través del reino de Dios, que nos ofrece cambios, nos ofrece transformación, nos ofrece ser diferente, que la diferencia pueda ser diferente. O sea, que pueda ser todo totalmente lo que éramos antes, hermano. Que aunque no es fácil, ciertamente no es fácil cuando viene usted o venimos todos a los pies de Cristo, nos enfrentamos a una condición, algo no tan fácil, y es una lucha constante. Pablo lo decía, he peleado la batalla. O sea, cada uno de nosotros tenemos que pelear la batalla.
luchar en contra de la adversidad, los problemas, las aflicciones, o sea, las enfermedades. Es un cúmulo de cosas que vienen en contra de nuestra vida, tratar de tener lo que Dios ha puesto en ti. ¿Sí? Entonces, para nosotros es una garantía. Hemos entendido que es una garantía, hermanos. Y bien, hay un personaje en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3. Un hombre que ya estaba predicando sobre el reino. Sí. Y ese hombre se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que él estaba en la ciudad de Judea, a las orillas del río Jordán, y él mandaba en su mensaje, y toda la gente que escuchaba alrededor, bueno, porque usted conoce, Juan el Bautista era bien bueno para predicar, pero yo nomás podía mencionar uno de sus mensajes, pero había mensajes duros, porque Juan el Bautista era recio, y él hablaba a la gente como era. Él no era como el hermano Gabriel, ¿sí? Él no era suavecito, y la gente lo entendía. Y en el capítulo 3:1 dice: y en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje, ay hermosa, adiós, era el mensaje, el siguiente. El mensaje era el siguiente, el número 2. ¿Saben cuál era el mensaje? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Y parecía que ese hombre tenía un magnavoz, un micrófono, pero toda la gente que estaba a su alrededor escuchaba el mensaje y la gente venía buscando. ¿Saben qué buscaba la gente? Buscaba un cambio. Porque cuando uno tiene problemas, cuando vives en una condición difícil, dura, y que no hay grandes expectativas en tu vida, ¿qué sucede? Te cansas, ¿cierto o no? Sí. Porque no hay una esperanza. Todo se vuelve rutinario, se vuelve monótono. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué viene? Entonces, cuando esa gente escuchaba a Juan el Bautista, dice que la gente venía y la gente se convertía. La gente se arrepentía de sus pecados, se convertía a Cristo, recibía a Cristo en su corazón, y la gente, hermano, comenzaba a ser cambiada. Y sabe, comenzó a nacer esa esperanza en sus vidas. Comenzaron a ver que era algo bueno. Y posteriormente viene Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Sabes qué significa? Una esperanza de vida. Sí. Una diferencia en nuestras vidas. Eso significa algo nuevo. Una esperanza. Antes y todavía hoy en día, ¿cuánta gente vive sumergida en tristeza? Vive oprimida. Vive cargando por un pasado. Vive en tinieblas. ¿Se acuerdan de la historia de Mefiboset? Donde estaba ya en lo de Bar, en aquella ciudad, que la ciudad significaba lugar de oscuridad, sin esperanza. Ahí estaba aquel hombre. Un día fue alguien y le habló del rey David y de la bondad de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros, hermanos, necesitamos entender. Que cuando tú y yo abrimos nuestros oídos y le damos la importancia al reino de Dios, vas a dar cuenta, hermano, que tu vida va a comenzar a dar un giro totalmente diferente. Tu vida, tu convicción va a comenzar a dar un giro. Ya no vas a creer lo que tienes
o en lo que eres, sino que Dios es en tu vida. Pero ¿y cuántos de nosotros seguimos todavía apoyando nuestra vida en nuestros bienes, en lo que tenemos, en lo que no tenemos, en nuestra profesión, en nuestro intelecto? ¿Cuántos? Muchos todavía. Por eso me encanta Proverbios capítulo 3. ¿Sí? Fíjate, Jehová, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio intelecto. Así dice. ¿Sabes? Dios es algo más que una imagen. Dios es algo más que una historia. Dios es una realidad. Entonces, hoy Dios nos invita a ser parte del reino de los cielos. A ver, hermano, pero hablando del reino de los cielos, vamos a ver. Es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Aquí en la tierra. Entonces, Jesús, estando en Marcos 1:15, su primer mensaje, su primer prédica, ¿cuál fue? Esa. Por fin, dice, ha llegado el tiempo prometido por Dios, y anunciaba: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Cuántos de ustedes o para ustedes venir a Jesús fue la mejor decisión? Amén. O la mejor elección. Amén. Hay uno, dos, cierto, no, hermano. Si pasáramos uno por uno, cada uno daría como sabía su propia historia, porque está aquí. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros somos una historia diferente. Pero al final, el autor de tu historia se llama Jesucristo. Quien te llamó, quien te limpió, quien te renovó, quien te transformó, quien hizo todo lo que tú eres ahora, se llama Cristo. Amén. Así que Jesús estaba preocupado. Yo no sé si usted ha puesto atención, pero en cada intervención de Dios sobre la humanidad directamente ha sido porque el pecado se ha salido de sus límites, y Dios, claro que ama al pecador, pero ¿qué? Pero aborrece el pecado. O sea, él siempre va a amar a su creación, pero no se va de acuerdo con las actitudes de su creación. Entonces, la vez que Dios ha intervenido, como en el caso de los tiempos de Noé, ¿por qué Dios decide exterminar esa generación? ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. ¿Por qué Dios determina exterminar Sodoma y Gomorra? Por causa del pecado. ¿Por qué Dios determina exterminar a Nínive? Por causa del pecado. Lo que pasa es que acá la gente se arrepintió a tiempo. ¿Sí? La gente se arrepintió a tiempo. Vino el profeta Jonás, después de su rebeldía, se arrepiente, viene, le da el mensaje al rey, y el rey, juntamente con el pueblo, se arrepiente. Pero también estaba allá, porque Dios iba a actuar sobre ese día. Y cuando Jesús viene, cuando Jesús establece y deja su reino, su trono y su gloria, ¿sabes por qué? Porque la situación que en aquel tiempo estaban viviendo no era de acuerdo a los preceptos de Dios. Había una inmoralidad tremenda en el caso de los romanos persiguiendo a los judíos, era caos. Y Dios viene, ¿sí? Se manifiesta como hombre, viene Jesús, comienza a llevar el mensaje y dice: es necesario que se arrepientan. Veamos, usted lo sabe, ¿qué significa arrepentimiento?
Cuando Él dice arrepiéntanse, ¿qué Él está diciendo? Es necesario, sociedad, que empiecen a modificar su forma de pensar. Que eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿cierto o no? Cuando usted y yo decidimos venir a Jesús, Dios comenzó a trabajar ¿dónde? Dios comenzó a trabajar en nuestro corazón, dejó de trabajar en nuestros mentes, en nuestros pensamientos, comenzó a cambiar nuestro chip. ¿Y cómo pensábamos antes? ¿Y cómo pensamos hoy? ¿Qué vino a traer ese cambio? Vino la palabra, porque la palabra, hermanos, es verdad. ¿Sí o no? Si la palabra es como ¿qué? Como una espada de dos filos que penetra hasta lo más íntimo del ser. ¿Sí? Entonces, la palabra comienza a trabajar en nosotros, comienza a modificar nuestras acciones, comienza a modificar nuestras actitudes, y ahora comenzamos a caminar conforme el corazón de Dios. O sea, todo es parte de un proceso, todo es parte de un cambio, todo es parte de una transformación. Cuando nosotros decidimos servir a Jesús, es porque estamos dispuestos a ser procesados por Él. Amén. Así que Jesús viene, comienza a decir, es tiempo de que comiencen a modificar su forma de pensar. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos ya viene. ¿Quién es? ¿O qué es el reino de los cielos? Vamos a ver. La finalidad era que la gente entendiera que estaban equivocados, que estaban caminando de una manera errónea. Cuando alguien nos habla de Jesús, ¿sabes? Hermanos, cuando no tenemos a Jesús en nuestros corazones, somos un desorden de una manera tremenda, hermanos. Nuestros pensamientos divagan, van y vienen, no hay un fundamento verdadero en nuestras vidas. Somos cambiantes, somos como las olas del mar que de repente vienen, de repente se van. Así dice la Escritura, así la vida muchas veces de nosotros. Pero cuando venimos, cuando ya conocemos de Jesús, abrimos nuestro corazón y lo acercamos, hermano, a nuestra vida debe de comenzar a ser diferente, porque ahora somos hijos de ¿quién? De un rey. ¿Sí? El rey de que gobierna este reino, hermanos. Recuerda, Jesús viene a cumplir el reino de las tinieblas y viene a mostrar y a ofrecer un nuevo reino para la gente que quiera. Porque eso es para quien quiera, eso no es para todos, eso es para quien quiera. ¿Por qué? Porque esto viene con responsabilidad, ¿cierto o no? O sea, al ser parte del reino de Dios conlleva una responsabilidad. Está ahí. Y un día vienen unos fariseos y le preguntan a Jesús, ¿qué es el reino? Lucas 17:20, vaya conmigo. Lucas 17:20. Por si esa pregunta también la dio usted. Ahí está la respuesta. Lucas 17:20. Un día, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo de hombres conocedores de la ley, hombres preparados. Pero ¿sabes cuál es el problema? Entre más preparados está la gente, más difícil es aceptar la parte espiritual. Yo doy gracias a Dios por esta comunidad, familias. ¿Saben por qué? Porque aquí hay de todo. Tenemos maestros, ¿sí? Tenemos muchos profesionistas aquí. Y para un profesionista no es tan fácil, porque te cuestiona, quiere encontrar la parte lógica de las cosas. Y el problema hoy en día es que han nacido las doctrinas basadas en filosofía, lógica, y es una cuestión que los traen como loquitos, y ellos quieren que les muestres con palitos y bolitas que la creación fue hecha de esta manera. La diferencia es, los fariseos, hombres preparados, conocían la palabra, sí, pero no estaban conectados con Dios.
Que eso es lo que marca la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre profesionista y el hombre que busca el agnóstico y el no sé qué, y que tratan de buscar y encontrar el núcleo, no sé qué, no. Pero cuando nosotros estamos conectados con Dios, Dios mismo te revela la verdad. Dios te revela la palabra. Amén. Entonces los fariseos había muchas preguntas y siempre estaban alrededor de Jesús buscando las fallas, los errores para poderlo llevar al concilio, que finalmente fue llevado al concilio, fue llevado al Sanedrín y por ello llevado a la cruz. Porque un día hizo un milagro en sábado. Y para los religiosos hacer algo el sábado era una ofensa. Y Jesús levantó a aquel hombre del helado de Bethesda, lo sacó y lo sanó. Para ellos era una ofensa. Dijeron, tachita para ti. Y le fueron agotando. Y ahora estaban ahí. Porque Jesús lo seguían. Y era rodeado por fariseos, era rodeado por sus discípulos que le amaban. Y también había mucha gente más que le seguía, tenía muchos seguidores. Jesús era empático. La gente lo seguía. Unos lo seguían por los milagros, otros lo seguían por lo que él daba, otros lo seguían por su simpatía, por su sonrisa, porque era buena onda, era humilde, era diferente a todos los hombres. Y la gente lo seguía. Y dentro de esa gente venían los fariseos, aquellos hombres que conocían la palabra, conocían la ley. Eran doctores, conocían. Y le pregunto, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús tranquilamente, así como él era, les contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. ¿Qué está hablando? Así, fariseo, ¿qué está hablando? Nunca, le dice Jesús, podrán decir, aquí está, o está por ahí, allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Amén. Amén. Aleluya. Es que es el reino de Jesús. Amén. Jesús, hermano, Jesucristo. Cuando usted y yo le abrimos el corazón a Cristo, estamos estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. ¡Wow! Estoy siendo parte de este reino. Ahora solamente no tengo que ser tan rebelde y dejarme guiar por el Espíritu Santo. Amén. Dale un codazo a tu vecino y dile, ajá, déjate guiar por el Espíritu Santo, no por tu marido. Ay. ¿Qué pasó? Las mujeres aquí de repente, ¿qué pasó? Necesitamos dejarnos gobernar por Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Por aquí. Y dijeron ellos, no, por acá. Por aquí. No, por acá. Le dijo Dios, ok. Vayan donde quieran. Así es Dios. ¿Cierto? A lo que quieran. 40 años, hermanos, sufriendo, y aún así Dios no los dejó. Ahí les iba viendo. Tengo hambre. Ahí me manaba de empanada. Lo llevaba 40 años. ¿Y saben cuántos años han transcurrido? Más de 8,000. Para Jesús para acá son 2,000 años. Imagínense, vamos a Isaías, 800 años más, 2,800, de Isaías, imagínense cuántos años. Y Dios sigue diciendo, por aquí,
Y uno, no, por acá. Tenemos tercos. Este año 2023, que la directriz, nuestra directriz sea Cristo. Que comencemos, hermanos, a ser diferentes. Ay, hermosa la Cirito con ese look que traía de nuevo. Así la directriz que podamos marcar, hermanos, el camino. Ese camino que este año 2023 quiero tomar. El año 2022, pues íbamos por aquí, lo iba por acá, y luego por acá, y luego regresaba para atrás, y luego para adelante. Estábamos como los cangrejos. Me iba bien, y iba para adelante. ¿Tiene el problema? Dos pasitos para atrás, para los lados, para acá. Ya está. Ah, no, ya está, quiere bailar ese. Establecer el reino de Dios en nuestras vidas es recibir a Jesús en nuestro corazón. Amén. Vamos a ir hasta ahí. Que este año, hermanos, 2023, podamos realmente tomar decisiones asertivas, sí, correctas. Ahora, el reino de Dios conlleva muchas cosas. Usted sabe cuáles son. Finalmente quiero decirte que la prioridad debe ser Cristo. Después usted ahí interprete lo siguiente como se quiera. ¿Sí? O sea, el reino de Dios conlleva responsabilidades y eso lo estaremos viendo el próximo domingo. Pero es importante que este año podamos tomar decisiones asertivas, decisiones que sean agradables delante de Dios y que tomemos con responsabilidad lo que Jesús nos encomendó desde el principio: ser parte del reino de Dios. Dios tiene grandes promesas, ¿sí?, para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Dios tiene promesas para usted, para su familia, para sus hijos, para su hogar, aún en el trabajo, en su profesión, en lo que usted quiera. Pero hay algo, y ese algo lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahora, el trabajo es bien importante, el dinero es importante, la familia es bien importante, lo que tú haces es importante, pero sobre todas las cosas, lo más importante debe ser Cristo, hermanos. Amén. A veces me siento, medito, más de 30 años predicando, y siempre el mensaje ha sido amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, ese siempre ha sido el centro de mi mensaje a través de los años. Que entendamos que lo más importante en nuestras vidas, hermano, es amar a Dios. ¿Y qué implica amar a Dios? Implica tomar decisiones. Si yo sé que todos tenemos quehaceres, que todos tenemos compromisos, que todos tenemos responsabilidad, que todos tenemos hábitos, que todos tenemos muchas cosas, elecciones, decisiones, pero ¿sabe lo más importante, hermano? Que este año puedas realmente hacer un esfuerzo. Que este año, de veras, con todo mi corazón, yo te lo pido, que puedas esforzarte y poner a Dios en primer lugar. En primer lugar. Jueves estamos acá reunidos, estás invitado. Los domingos estamos acá a las 11 de la mañana, eres invitado. ¿Sí? Y en el mes de febrero iniciamos con el estudio que está dando Miss. Sea parte del estudio. O sea, para que este año, hermanos, sea un año diferente. Un año que podamos cumplir lo que realmente Dios desea que prometamos. ¿Qué Dios? Yo no sé si usted se ha preguntado a Dios, ¿qué te gustaría de mí? ¿Usted nunca se ha preguntado eso?
Pregúntese en este tiempo, ¿qué cree usted que Dios le gustaría de usted? Sí. Que diga el Señor, siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Así es. Pasa al seno de mi Señor. Qué hermosura. O sea, Dios no te pide más allá de lo que no puedas cumplir. Por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón solamente. Pero a veces no resistimos. Sí te doy, Dios, mi corazón, pero solamente te voy a dar una parte. Un cuarto o la mitad de mi corazón, pero no todo. Porque la otra mitad le pertenece a mi trabajo, a mi esto, a lo que me gusta. Y tú, Dios, ahí está bien. Limitamos a Dios. Somos testigos, hermano, de cuando tú realmente te metes con Dios. ¡Wow! Dios va a marcar la diferencia. Si hoy eres bendecido, más bendición va a venir. ¿Cuántos de ustedes han escuchado las promociones de los hoteles que ofrecen todo incluido? Todo incluido. ¿Qué significa todo incluido? Desde el momento que tú llegas a un lugar de esos, te reciben como lo máximo, sin importar tu profesión y lo que sea. Tú ya compraste tu promoción y eres acreedor de ese paquete. Desde que llegas te reciben, wow, te llevan, no te cargan porque estás pesado, pero bueno. Uy, no, Señor, pase, siéntese aquí, mire por favor, aquí siéntese y todo ahí. Es importante. Le traigo una agüita, una limonadita, un no sé qué. Sí, por favor. Y lo bueno, pasen al restaurante a comer. Y tú preocupado, ¿y cuánto cuesta eso? No, no se preocupe, todo está incluido. No, imagínese usted, unos 7 días en ese lugar, pues sales así. Tienes derecho a todo, a todo. Pues Dios te invita a ser parte de esa promoción, de ese paquete, todo incluido. Todo. Pero es cuestión de cada uno de nosotros, porque esta es una decisión personal. ¿Cierto o no? A mí me gustaría decidir por ustedes, pero no, es una decisión personal. Entonces, Mateo 6:33, Reina Valera dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por creer. ¡Me encanta! Te va a traer suficiente. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y el Señor les dará todo lo que necesiten. Amén. Dale fuerte aplauso al Señor.